Las palabras que pronunció ante el tribunal no tenían por objeto convencerles, sino impedir que los atenienses cometieran una injusticia. No creo que esto sea permisible según la ley divina y las leyes humanas. Quien hace el mal solo se perjudica a sí mismo, y Sócrates quería impedir que los atenienses cometieran este delito contra ellos mismos. Su suerte no importaba. Por fin se dictó la sentencia. Sócrates es culpable. El acusador exigió la pena de muerte. En procesos de este tipo el acusado tenía el derecho de suplicar una pena más leve. Si Sócrates hubiera pedido el destierro, los jueces se hubieran sentido satisfechos, pues el acusado había sido declarado culpable solo por escasa mayoría. Pero era imposible que Sócrates solicitara tal condonación, primero porque ello significaba una confesión de culpabilidad, y segundo porque en el exilio no hubiera podido seguir la obra que era la razón de su vida. Debía, pues, solicitar otra forma de castigo. Veamos, ¿qué puedo proponer yo a mi vez como castigo, oh atenienses? Sin duda, el más justo. ¿Qué es lo más adecuado a la situación de un hombre pobre que necesita tiempo para serviros y exhortaros? Nada os convendría mejor, oh atenienses, que mantener a un hombre tal en el Pritaneo, cosa más justa para él que para quien vence en los Juegos Olímpicos con un caballo, una viga o una cuadriga, pues éste os proporciona una dicha aparente, en cambio yo os doy el ser. Hablando de esta guisa, un acusado de recién declarado culpable era como provocar a los jueces a dictar de inmediato la pena capital. La sentencia fue, en efecto, de muerte, y con mayoría más notoria que en el veredicto de culpabilidad. Sócrates escuchó la sentencia con una calma imperturbable. Su actitud ante los jueces muestra a las claras que estaba muy por encima de la cólera y de las debilidades humanas. Juzgaba que su muerte debía ser ejemplar, como su vida. Su muerte había de quedar grabada en la conciencia de sus conciudadanos y en las generaciones futuras, como a fuerza que cualquier palabra que pronunciase. Su muerte sería, en efecto, la confirmación de cuanto afirmara durante su vida. Platón pone en boca de Sócrates estas palabras finales dirigidas a los jueces. Ha llegado el momento de partir. Yo para morir y vosotros para vivir, pero solo Dios sabe quién de nosotros se encamina hacia un destino mejor. La muerte de Sócrates. La condena de Sócrates despertó a sus amigos y discípulos cuando uno de ellos se lamentó de que su venerado maestro iba a morir inocente. Sócrates le acarició los cabellos mientras le decía: ¿preferirías que muriera siendo culpable? Permaneció fiel a este principio. Vale más padecer la injusticia que cometerla, aunque haya que escoger entre la vida y la muerte. El testamento que recoge los últimos momentos de Sócrates, escrito por Platón en el diálogo Fedón, constituye una de las obras más bellas que se han escrito jamás. Las escuelas socráticas. La doctrina de los hombres ilustres es interpretada siempre más o menos unilateralmente. Es la suerte que espera el genio en un mundo defectuoso, ya que los hombres vulgares no alcanzan la meta del genio y sólo en medida muy reducida pueden interpretarla en su valor justo. De la doctrina del maestro, cada discípulo capta aquellos aspectos más consonantes con sus propias aptitudes y naturaleza espiritual. Cínicos y estoicos. Los cínicos son los que tienen más motivos para ser considerados como discípulos de Sócrates. Este predicaba ponderación y dominio de las pasiones, y los cínicos llevaron tal doctrina al fanatismo. Prescribían la mesura, mas para ellos la virtud consistía ante todo en suprimir las necesidades. Sólo así se alcanzaba la verdadera libertad. Preferiría la locura a los goces de la existencia, decía el filósofo Antístenes, aunque no fue él precisamente, sino el célebre Diógenes quien exageró la doctrina cínica. Cuenta la tradición que vendió su casa y ajuar y vivió en un tonel. Se dice que Alejandro Magno le visitó un día y le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes se limitó a contestar: apártate, no me quites el sol. Semejante vida de perro fue causa de que se diera a los seguidores de este movimiento el nombre de cínicos, del griego kion, perro. Se vanagloriaban de estar libres de las ilusiones de prosperidad y relieve social que avasallaban el corazón de la gente vulgar. Ariscos, barbudos y provistos de alforjas y bastón recorrían el país como monjes mendicantes y predicaban su doctrina. En verdad fueron un consuelo para muchos miserables, pero su forma ruda y desenfadada de predicar la verdad fue también una plaga. Oportuna la frase dirigida por Platón a Antístenes, que presumía de su desaliño y de su manto lleno de agujeros: amigo mío, la vanidad se trasluce por los agujeros de tu manto.
Los cínicos rompían la armonía de la civilización griega. Antes la Hélade consideraba la salud y la energía corporales como cualidades primordiales en el aspecto físico y en el espiritual. Lo bello era bueno y lo bueno bello. El alma era como una melodía ejecutada por el instrumento del cuerpo. Ahora se opinaba de otro modo. La virtud se revestía de fealdad y la belleza casi era pecado. Algunos se hicieron soldados profesionales al servicio del mejor postor y otros fueron jefes de escuelas filosóficas, en verdad sectas con toda su secuela de fanatismo y de mezquindad. Como en otros sistemas, también entre los cínicos hubo teorías negativas que fueron útiles mientras se limitaron a criticar cuanto de malo había en el hombre. En tal época, la avaricia, el deseo de goce y de poder, pero carecían de nervio necesario para ofrecer algo positivo o nuevo. Las palabras cínico y cinismo significan para nosotros el particular desprecio que tales filósofos tenían respecto a las cosas, convenciones y personas. Sin embargo, en este movimiento había aspectos positivos. La escuela estoica reunió más tarde estos valores dispersos y los organizó en un sistema filosófico impresionante, que tenía por objeto enseñar al hombre a ser dueño de sí mismo y a liberarse de las emociones violentas. Los estoicos entendían por ello no sólo el dolor y el miedo, sino también la piedad, la cólera, el odio e incluso la alegría excesiva. Los estoicos consideraban tales emociones como enfermedades del alma. Solo librándose de tales influencias y escuchando la voz de la fría razón se consigue la tranquilidad estoica, característica de la virtud. Podría resumirse esta doctrina estoica con la consigna: mantente inalterable ante cualquier suceso. Permanece tranquilo ante lo inevitable, ante la enfermedad o el dolor, ante la pobreza o la indigencia. Todo esto son apariencias que no alteran al hombre superior. Solo la vida interior tiene importancia. Es sabio quien alcance esa elevada meta. Entonces posee todas las virtudes y es semejante a los dioses. El sabio ve algo más que lo superficial de las cosas. Sus ojos perciben la gran cohesión del universo y está convencido de que a veces tiene que sufrir uno por el bien de todos. Como veremos, la escuela estoica debe ejercer enorme influjo en el carácter del pueblo romano. Algunos estoicos romanos predicarían con energía la fraternidad humana. Cada alma es una parte de la divinidad. Todos poseemos dignidad humana. Todos, tanto el pobre como el rico, el esclavo como el señor. Los estoicos fueron los primeros en conceder esta consideración al esclavo y también los primeros en considerar un deber el amor hacia los enemigos. El sabio es afable y bondadoso con su enemigo, a semejanza de los dioses que permiten también lucir el sol sobre los malvados. Cirenaicos y epicúreos. Podría creerse que sólo existe una diferencia insignificante entre la doctrina de Sócrates, la felicidad reside en la virtud, y el principio de su discípulo Aristipo, de Cirene, la virtud conduce a la felicidad. Sócrates había afirmado que la virtud en sí es sinónimo de verdadera dicha, o sea, la dicha de un individuo consiste en hacer el bien en todo momento, aunque el hacerlo le cueste la vida. La virtud en sí encierra la mayor felicidad. Nada desagradable puede suceder al hombre virtuoso, ni en la vida ni en la muerte. Se le puede matar o azotar, maltratarle o encadenarle, sacarle los ojos o crucificarle, sin arrebatarle su dicha, pues la virtud es lo que lo hace feliz. Por el contrario, el más poderoso autócrata no puede participar de la dicha si no es virtuoso, aunque satisfaga todos sus apetitos y caprichos. Mas, para la mayor parte de los hombres, hacer el bien por amor al bien es un ideal demasiado difícil. Para vivir en consonancia con este elevado principio de moral, se necesita una transformación radical de nuestra vida interior, que es lo que Sócrates y Cristo, 4 siglos después, inculcaban a sus discípulos. Sócrates animaba siempre a sus discípulos, que están muy lejos de alcanzar la perfección moral de su maestro, repitiéndoles que la prosecución de este ideal, la voluntad de ser mejores, encuentra su recompensa en la pura alegría que lleva en sí. Cuanto más progresaban sus discípulos en el camino ideal, tanto más insistía Sócrates sobre ello. La verdadera dicha no radica en el sentimiento de liberación que da la virtud, sino en la virtud misma. La virtud no sólo es el camino que conduce a la felicidad, sino la única dicha verdadera. Su discípulo Aristipo basó su sistema en aquel aspecto de la doctrina socrática, que unía un sentimiento de profunda alegría a la conciencia de la perfección humana, y enseñó que lo esencial en el alma son esos sentimientos. Quien más intensamente los experimenta posee la vida más excelsa. Aristipo era la antítesis del cínico Antístenes, originario de Cirene, rica y opulenta colonia griega.
Fue un perfecto hombre de mundo y pensó que había que aprovechar la vida. ¿Por qué, se preguntaba, hemos de obrar como los cínicos que consideran vanas todas las alegrías de la existencia y se apartan de ellas con desprecio? No es mejor gozar de la vida, pero, entendamos no, hay que gozarla con inteligencia y mesura. Este distingo fue la aportación de Sócrates a la doctrina de Aristipo. No proponía simplemente la búsqueda del placer, sino la dicha con moderación. Consideraba esta como la meta de la virtud, pero tenía que ser una dicha tranquila y mesurada. Es el respeto a esta regla helénica de la moderación en todas las cosas es el valor más estimado de tal doctrina. La moderación y disciplina del goce es más difícil que la privación completa. Aristipo definía el sentimiento de la alegría como un movimiento del alma suave y regular. Los estoicos sostenían la doctrina cínica, suprimiendo sí sus excesos e insuflándole una dignidad nueva. Por su parte, los epicúreos teorizaban sobre la tendencia cirenaica y la elevaron de nivel. Estos filósofos adoptaron el nombre de su maestro, Epicuro, un esclavo jorobado fallecido 130 años después que Sócrates. Todavía hoy son llamados epicúreos quienes andan en la búsqueda de los placeres más refinados. Con frecuencia se considera el epicureísmo como una doctrina que sólo se interesa por la consecución del placer. Sin embargo, Epicuro entendía que el ideal de la vida era más elevado. Para él era sabio quien conseguía que su alma gozara de una tranquilidad perfecta, de una felicidad apacible en todos los aspectos de la vida. Explicaba su pensamiento con estas palabras: cuando afirmamos que el sentimiento de alegría es el objeto de la vida, no entendemos con ello el bienestar que persiguen los frívolos, no, entendemos la ausencia de todo dolor físico o de toda inquietud moral. El mismo Epicuro era un hombre bueno y amable, de carácter inalterable, pese a las enfermedades y a las deformaciones que padecía. Siempre tenía palabras de aliento o de consuelo para los suyos, amado y admirado por sus discípulos, deificado después de su muerte, cumplió en vida lo que su nombre significa, compasivo, consolador. Para desenvolverse en aquel estado de felicidad tranquila y armoniosa, ideal de Epicuro, el hombre debe liberarse de todo cuanto pueda turbar su serenidad. Debe desterrar el temor supersticioso a las fuerzas divinas y a los castigos con que amenazan después de la muerte. Para el hombre, decía Epicuro, lo más difícil es no temblar ante los dioses, pero este terror tiene como fundamento la ignorancia de las causas naturales de las cosas, atribuyendo a seres sobrenaturales lo que pasa en la tierra, como niños medrosos que en la oscuridad tienen miedo de los espectros. Epicuro quería suprimir todo lo sobrenatural, porque eso turba la paz moral. Para él, la teoría atómica de Demócrito era la más avanzada en este sentido. Según Demócrito y Epicuro, todo se basa en el movimiento de los átomos. Los dioses no se preocupan de este mundo, decía Epicuro, viven muy altos, en un mundo etéreo y aparte, en un reposo aislado, lejos de la agitación de los hombres. Si conseguimos extirpar este temor a las fuerzas divinas, la muerte dejará de ser espantosa. Para Epicuro la muerte no es más que el retorno a la nada, en la que estábamos antes de nuestra existencia, lo cual no debe atemorizarnos. Enseñaba el desprecio a la muerte con un frenesí solemne, casi religioso, y decía vibrante de convicción: muerte, nada tengo que ver contigo, no estoy donde tú estás y tú no estás donde yo estoy. El mayor reproche que puede hacerse al epicureísmo es su espíritu egoísta. Epicuro nunca colocó la felicidad general por encima de la felicidad moral individual. Con todo, Epicuro tampoco impulsó al odio o a la intolerancia respecto al modo de pensar de los demás. El hombre sabio solo se preocupa de lo que pueda aumentar la propia felicidad. Su actitud no manifestaba desprecio como en tantos cínicos o estoicos, y su ideal se presenta con colores más agradables. El sabio, según los epicúreos, huye del amor y evita toda amistad fuera del pequeño círculo de personas que comparten sus opiniones, pues su dicha se vería disminuida. No se casa nunca, pues el matrimonio acarrea toda clase de cuidados y problemas. Por igual motivo, el sabio no debe preocuparse de la política. Sin embargo, Epicuro condescendía en una cosa: quien suspire por entregarse a la política hará mejor en no contrariar sus deseos, satisfágalos. En un tiempo en el que el bien del Estado exige el esfuerzo de todos los ciudadanos, el sabio debe sacrificar su reposo a los intereses de la comunidad.